Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal el tiempo por allá? ¿No llueve? Sí, llueve, profe. Recién empezó. ¿Estamos todo bien con el tema de la conexión? ¿No tiene ningún problema? ¿Todo Yo hasta, tranqui? yo hasta el momento no, profe. Ok, qué bueno, porque el día de hoy vamos a estar hablando de un tema importante para los que aún no hemos desarrollado el tema del impuesto al valor agregado. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de eso y ya yo voy a estar asignando una tarea sencilla en realidad que es más bien completar una documentación legal que es la factura, que son las que más utilizamos comúnmente, ¿sí? Sí, Entonces profe. el día de hoy vamos a hablar con un enfoque diferente. Hago la aclaración de que el enfoque para el impuesto al valor agregado en esta materia que es contabilidad 1 no es una cuestión tributaria, no es tributación, sino más bien es para la registración contable. Entonces allí el enfoque cambia un poquito en cuanto al contenido. ¿Por qué digo que cambia en cuanto al contenido? Por una cuestión de que, como sabemos, para la tributación hay cuestiones de cálculos que se realizan, estimativos, no estimativos, y también por la cuestión de la declaración jurada, que nosotros no vamos a tocar eso, solamente vamos a ver ciertos puntos y por sobre todo las tasas, que son lo más importante y lo que tenemos que conocer para la registración. Ya seguramente en otra materia ustedes van a ir viendo, por ejemplo, la declaración jurada, ¿sí? Todo cómo se calcula, sí, que hay que tener en cuenta y que no para la declaración del IVA, ¿sí? Hoy vamos a hablar netamente en qué consiste este impuesto y el cálculo y del por qué es que se realiza esos cálculos dentro de una factura legal. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, comenzamos entonces. Si les parece, voy a compartir entonces lo que se refiere al IVA. Bueno, ok. Vamos a comenzar, entonces voy a poner a modo de presentación. Bueno, ahí está. Bueno, el día de hoy vamos a hablar netamente de lo que se refiere al impuesto al valor agregado. Seguramente ya tendrán una noción, una idea básica de qué es el impuesto al valor agregado. En realidad es un impuesto que está regido hoy por la ley 6380 del año 2019 ante la modernización tributaria que hubo. Si bien la ley 125/91 es una de las leyes que reglamentó desde un principio, hoy contamos con esta nueva reglamentación que rige a partir del 2019. En base a esa reglamentación es lo que el día de hoy le voy a estar hablando sobre el impuesto al valor agregado. ¿Y qué grava? Ya lo mencionaba la ley 125/91, que no nos grava no solamente el producto terminado, sino los distintos procesos de comercialización que se realiza de los distintos bienes y servicios hasta llegar al consumidor final, ¿sí? Entonces, el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava cada fase de la comercialización del bien hasta llegar al consumidor final. Por eso necesariamente decimos de que todos de alguna u otra manera somos contribuyentes del IVA porque es el consumidor final quien lo paga, en fin. No grava el total
del importe de todas las ventas en forma independiente, sino que, como mencioné, es una cadena que va adquiriendo su respectivo valor a medida que va pasando. O sea, ¿qué significa esto? Que el IVA que contiene cada bien facturado tiene un IVA incluido. ¿Qué significa eso? Que yo no lo voy a estar agregando al total de mis ventas los IVAs respectivos, ya sea el 10 o el 5, sino que más bien estos importes ya facturados por mi proveedor, en teoría ya cuentan con el 110 en el total, 110%, o sea, el 10% está incluido dentro del importe total facturado. Entonces, cada etapa, de acuerdo a cada agente económico, como vamos viendo, cada uno va adquiriendo y, ese valor, y luego, lógicamente, con un precio de venta en base a su precio de costo, es lo que se realiza la nueva enajenación y así sucesivamente. Entonces, a eso llamamos impuesto al valor agregado. O sea, ¿qué significa? Que va adquiriendo un nuevo valor, ¿sí? En cada transacción, una vez que yo adquiero un bien, luego lo vendo, entonces lo vendo a otro precio distinto. Y ese valor no es que yo lo agrego directamente, sino que tengo en cuenta ya el valor total de cada enajenación desde el momento que adquiero el bien. Entonces, es allí que rige el impuesto en el momento en que yo adquiero. Entonces, ¿qué es lo que grava? Aquí me menciona que grava la enajenación de bienes. ¿Qué significa enajenación? Significa compra, venta de un bien o de los bienes existentes en el mercado, ¿sí? Luego tenemos la prestación de servicios excluidos de carácter personal. ¿Qué significa de carácter personal? Que presten en relación de dependencia. Esto hago la aclaración de que están grabados por el IVA únicamente la prestación de servicios de personas que son netamente independientes. O sea que en el caso de independientes se entiende, por ejemplo, las personas que prestan un servicio, por ejemplo, los profesionales en todos los ámbitos, ya sea contable, contador, abogado, agrónomo, sea lo que fuese, en el carácter de independiente, gente, no en el carácter de dependencia. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de un contrato por el cual yo cumplo un horario de trabajo y por el cual yo recibo un salario. Entonces, allí la entidad en la cual yo trabajo en forma dependiente está obligado a cumplir con la normativa de las leyes laborales, ¿sí? Entonces, necesariamente tiene que estar inscrito en IPS y demás, y entonces allí ya no puede realizar la facturación respectiva. Por eso hace esa aclaración de excluidos los de carácter personal que presten servicio en situación de dependencia, ¿sí? Entonces, según nuestra ley vigente, no pueden facturar las personas que están en carácter de dependencia laboral, ¿sí? Ahora, la importación de bienes sería el siguiente hecho generador que grava el impuesto al valor agregado. Entonces, son estos tres principales los cuales hace que estas transacciones sean con valor agregado. En teoría, casi la mayoría de las enajenaciones de los distintos bienes son grabados por el respectivo IVA. Hoy por hoy. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, continuamos. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. ¿Quiénes son los contribuyentes? ¿Qué sería la palabra contribuyente? Sería la persona que está obligada a pagar
este IVA, este impuesto. Hágase la aclaración que el impuesto al valor agregado es un impuesto son impuestos indirectos, ¿sí? Entonces grava a todas estas entidades, a todas estas personas, ya sea física o jurídica, en sus distintas actividades. Aquí menciona personas físicas, empresas unipersonales, sociedades comerciales, entes del Estado, ¿sí? Importaciones casuales, fundaciones y cooperativas. Entonces, de alguna u otra manera, casi todas las entidades y las personas, tanto físicas y jurídicas, están alcanzadas por este impuesto. Y aquí hago la aclaración de quiénes son estos contribuyentes. A ver un poco quién puede leer quiénes serían los contribuyentes según la ley 6.380. A ver un poco de Lina, si podés leernos quiénes son los contribuyentes. Sí, profe. Las personas físicas, servicios profesionales y arrendamientos. Empresas unipersonales, incluidas la enajenación de bienes del activo. Entidades privadas en general, cooperativas, sociedades, asociaciones. Las sucursales, agencias o establecimientos permanentes de personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que realicen actividades gravadas en el país. Los entes autárquicos, empresas públicas, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales, industriales, de servicios o agropecuarios. El importador inscripto en el registro de importadores en la Dirección Nacional de Aduanas. El importador casual. Se considera importador casual aquel que introduzca bienes al país de manera ocasional y no se encuentre comprendido en el numeral anterior. Las estructuras jurídicas transparentes establecidas en el artículo 4. Los contribuyentes INR, las sucesiones y divisas en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Muy bien, Elina, muchas gracias. Sí, asimismo, las entidades autárquicas también son contribuyentes del IVA. ¿Qué sucede en ese caso? Ellos adquieren bienes y también necesitan de ciertos servicios. Entonces, al necesitar de bienes y de servicios, las demás entidades le facturan a estos entes autárquicos, ya sea las municipalidades, las distintas entidades públicas, ¿sí? Entonces, allí es que también se convierten en contribuyentes del impuesto al valor agregado. Así también todas las empresas unipersonales, todas las entidades privadas, ¿sí? Y así también las SRL, SA y demás, ¿sí? Y hace una aclaración también que los importadores casuales también son contribuyentes del IVA, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento nace la obligación? En el momento de que realizo cualquiera de las actividades anteriormente que he mencionado, ¿sí? Ya sea enajenación de bienes, prestación de servicios o importación de bienes, directamente paso yo a ser contribuyente del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, como sabemos, es una obligación fiscal, gente, que está regulada, como mencioné, por la respectiva ley, que es la 6.380, ¿sí? Y que necesariamente en el momento de que yo realice estas transacciones, obligatoriamente
estoy pagando este impuesto, ¿sí? Entonces, al mencionar quiénes son contribuyentes, la ley también estipula quiénes deben inscribirse en el registro único del contribuyente para poder realizar sus respectivas declaraciones juradas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en el caso de que yo no sea una persona inscripta? Necesariamente tendría que ser un funcionario o un asalariado, ¿sí? Que no requiere de estas obligaciones, o sea, que no me dedique a cualquiera de las actividades que acabo de mencionar. Entonces, solamente en ese caso es que puedo decir de que no soy contribuyente, ¿sí? En todos los demás casos es necesario. Hay algunas excepciones en cuanto a lo que se refiere a los microproductores y demás que tienen que llegar a un tope también para ser contribuyentes, ¿sí? Pero como mencioné, en su mayoría, al realizar cualquier actividad, cualquier transacción, cualquier operación de compra y venta, necesariamente ya está incurriendo al pago del respectivo IVA, ¿sí? De forma indirecta, ¿sí? ¿Se entiende esta parte, gente? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a los conceptos básicos del IVA. IVA débito vendría a ser todas las transacciones que yo voy realizando de venta. ¿Qué significa? Yo estoy vendiendo. Yo estoy constantemente realizando este cómputo, ¿sí? De operaciones grabadas en el mes, ¿sí? En un mes puedo yo vender un monto X por un importe X, del cual necesariamente dentro del importe ya está incluido el IVA respectivo. Entonces, esto se deduce en una declaración jurada haciendo referencia en los libros de compra y venta, ¿sí? Que son hoy en día una planilla Excel que está reglamentada por la SED, en la cual se declaran, como ya mencioné, todas las ventas. Aquí menciona y da un concepto a qué se refiere este de IVA débito. Dice, estará constituido por la suma del impuesto, de vengado sería, de vengado en las operaciones grabadas del mes. Del mismo se deducirá el impuesto correspondiente a las devoluciones, bonificaciones y descuentos, así como el impuesto que afecta a las operaciones consideradas incobrables. Bueno, aquí hay un dato muy importante que hace el concepto, esto está en la ley también, menciona que se va a computar todas las ventas que yo realice que sean grabadas, de los bienes que sean o servicios que sean grabados al IVA, ¿sí? Con cualquiera de las dos tasas, y que necesariamente se va a tener que restar las devoluciones. De repente, si yo realicé una venta y luego me devolvieron el bien que facturé, entonces él me devuelve también la cuestión del IVA respectivo, ¿sí? En la documentación, siempre estoy hablando de las documentaciones por las cuales nos regimos. ¿Y cuál es la documentación? Ya mencionamos la clase pasada que son las facturas, tanto al contado como a crédito, ¿sí? Entonces, cuando hablo de devolución de un IVA, ¿sí? Estoy hablando directamente de la devolución o de algún tipo de descuento que puedo haber realizado a mi cliente, entonces por el cual yo eso documento, ¿sí? Si es que la devolución es documentada de manera correcta con las notas de crédito respectivas, entonces allí puedo realizar, hago la aclaración,
Cuando estén debidamente documentadas, entonces puedo realizar el respectivo descuento, ¿sí? O de la devolución respectiva, ¿sí? Pero en el caso de que sí se realizó esa devolución, pero yo no la documenté, gente, entonces, ¿dónde está el documento? ¿Dónde está el respaldo de esa transacción? Entonces no puedo llevarlo ni a mi declaración jurada si no tengo la documentación respaldatoria. Cuando hablo entonces de IVA débito, me estoy refiriendo al IVA que se realiza a través de las facturas de venta, ¿sí? De un ente o de una empresa o de una organización. ¿Por qué es IVA débito? Es IVA débito porque el contribuyente obligado, una vez que realiza la transacción, está adeudando eso a quien, al ente regulador, en este caso la Subsecretaría de Tributación, o sea, a través de la Subsecretaría al Estado, de la transacción que está realizando, de la venta que está realizando. Por eso es IVA débito. Entonces, muchos se confunden en la registración del IVA débito, ¿sí? El IVA débito es aquel que nace a partir de las ventas, ya sea de bienes y servicios, de cualquier tipo de bien o servicio, ¿sí? Entonces, el IVA débito necesariamente está incluido en las facturas ventas y solamente pueden ser descontadas cuando son debidamente documentadas con la nota de crédito de la empresa, las devoluciones o las bonificaciones o los descuentos que se realizaron a los clientes. Si no tengo la documentación, no puedo descontar ese IVA respectivo. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, el IVA débito nace a partir de ¿qué? ¿Qué es lo que genera este IVA débito? A ver un poco. Genero IVA débito una vez que realizo el cómputo de las transacciones del mes o de las operaciones. ¿Y a qué cómputo se refiere eso? Se refiere a las ventas facturadas. A eso se refiere. Nace la obligación cuando yo facturo en ese momento, cuando yo empiezo a vender o a facturar. No importa si sea al contado o a crédito, en ese preciso momento yo estoy obligado a declarar esa factura al fisco, ¿sí? Entonces, en ese momento nace la obligación del IVA débito. Antes no, ¿sí? Entonces, contablemente hablando, estamos hablando de una factura necesariamente para la registración del IVA. Sin factura no hay IVA, ¿sí? Porque sabemos que en ella se asientan lo que se refiere al impuesto al valor agregado. Bueno, ahora vamos al siguiente concepto, que es del mismo impuesto, que se refiere al IVA crédito. Cuando yo me refiero al IVA crédito, me refiero a lo siguiente. A ver, el IVA crédito estará integrado por, y me menciona, la suma del impuesto incluido en los comprobantes de compras en plaza realizadas en el mes, porque les recuerdo que el IVA es un impuesto que se declara mensualmente. Bueno, entonces la suma del impuesto incluido en los comprobantes de compras en plazas realizadas en el mes que cumplan con lo previsto en el artículo 92 de la presente ley. Esta ley se refiere a la 6.380, ¿sí? Bueno, otro requerimiento, ¿de qué manera está integrado también este IVA crédito? Los impuestos pagados en el mes
al importar bienes, ¿sí? Y 3, las retenciones o percepciones del impuesto efectuadas a los beneficiarios radicados en el exterior por la realización de operaciones grabadas en el territorio paraguayo. Bueno, en estos 3 casos yo tengo un IVA crédito. En nuestro caso, para la clase estamos viendo lo que se refiere a los comprobantes de compras. Entonces, las empresas adquieren los bienes, ¿sí? Y por esa adquisición o compra o pago de servicio, pagamos el IVA. A ese IVA al cual nosotros incurrimos, lo llamamos IVA crédito. ¿Por qué se llama IVA crédito? Porque es un crédito a mi favor ante el ente regulador que es Hacienda o la SED. Entonces, necesariamente lo tengo que denominar como un IVA crédito, ¿sí? Porque es a mi favor. Cuanto más compra tengo y menos venta tengo, menor impuesto pago. Entonces, esa es la relación, por eso es que lo llamamos IVA crédito fiscal, ¿sí? Y cuando hablamos de todas las compras, no todas las compras necesariamente a la hora de declarar en nuestro formulario 120 son legales para ser aplicadas en ese formulario. Hay otra vez, como nosotros le llamamos, un colador al que le llamamos gastos deducibles y no deducibles. Entonces, cuando hablamos de declaración jurada de IVA, para las compras sí hay colador y para las ventas no hay colador. ¿Qué significa eso? Que las ventas tienen que ser declaradas tal y cual fueron realizadas, mientras que las compras están reglamentadas, algunas conforme al giro del negocio, conforme a qué se dedica específicamente cada empresa. Entonces, eso lo reglamenta también la ley. Entonces, necesariamente tienen que cumplir con el requerimiento para ser consideradas o computadas dentro de un formulario 120. Ahora, para la registración contable, que es lo que nos interesa, para el libro diario, necesariamente tenemos que tener el documento respectivo y lo podemos declarar, lo podemos registrar, perdón. Ahora, la cuestión es a qué cuenta y de qué manera, ¿sí? Entonces, eso dependiendo de la situación es el tipo de cuenta que utilizo para registrar. O sea, las cuentas es ya dependiendo de la transacción. Ahora, de que tenga IVA crédito, sí lo tiene. ¿Es deducible o no? Es una cuestión de análisis aparte. Pero la registración contable se rige en base a cada documentación y eso igual se registra, gente. ¿Sí? Bueno, entonces, para nosotros el IVA crédito es la suma de todos los comprobantes de compra. Todo lo que yo pago al mes por importar bienes también y todas las retenciones. Hay agentes retentores que realizan de manera constante. Entonces nos emiten un comprobante de retención del IVA, el cual nosotros presentamos eso como comprobante de que ya lo pagamos anticipadamente. ¿Qué significa retención? Nos retienen el importe del IVA crédito, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo facturar un servicio a una empresa X y la empresa me puede retener el IVA hasta el 100%, inclusive, ¿verdad? Todo el IVA. Llega a fin de mes, yo igual puedo utilizar ese IVA crédito a mi favor por esa transacción, ya que me descontó, o sea, ya pagué anticipadamente por la transacción que realicé, por la venta que realicé. Por eso se denomina retención, porque retiene anticipadamente ya el IVA respectivo, ¿sí? Pero hoy no vamos a hablar de eso, pero forma también parte del IVA crédito, ¿sí?
Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el IVA crédito están tanto las compras, los comprobantes de compras, de las compras realizadas del mes, el impuesto pagado en el mes al importar los bienes y las respectivas retenciones y percepciones del impuesto, que eso lo estipula bien la ley. Bueno, entonces ahora yo puedo preguntar, ¿cuál es la diferencia entre IVA débito y IVA crédito? Y alguien me puede contestar, a ver un poco. A ver un poco, Carolina. IVA débito y IVA crédito. Sí, profe. IVA débito es cuando vendes. IVA crédito es cuando compras. Ok, muy bien, Caro. Muchas gracias. Seguimos entonces. ¿Y se comprendió bien entonces? Bueno. De mi parte, sí, profe. ¿Alguien entendió diferente a lo que Carolina mencionó? No, profe, se está comprendiendo muy bien. Ok. Lo estoy haciendo como bien se dice en castellano porque o si no va a ser un poco complicado. Bueno. Seguimos entonces en cuanto a los requisitos para la deducción del IVA. ¿Qué significa estos requisitos? Como mencioné, tenemos un colador allí en las compras. ¿Qué significa esto? Significa de que no todos los gastos son deducibles al impuesto al valor agregado. Entonces, hay ciertos requisitos que tiene que cumplir la documentación como para que yo lo considere como una erogación real, ¿sí? O como un IVA crédito fiscal, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esos requerimientos? Primeramente, tiene que cumplir a través de lo que se refiere a la ley 6.380. En su primer inciso menciona que el mismo provenga de bienes o servicios que están afectados directa o indistintamente a las operaciones gravadas por el impuesto. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesariamente tiene que tener relación directa o indirectamente con la actividad que esté grabada por el IVA. ¿Y eso dónde lo estipula? Lo estipula dentro de la ley misma. ¿Cuáles fueron esas actividades? Dijimos enajenación de bienes, prestación de servicios y la importación. Entonces, necesaria, directa o indirectamente, necesariamente tiene que estar relacionado, afectado a ese tipo de actividades que representen una erogación real. ¿Qué significa eso? Significa de que realmente existió esa operación, el usufructo, ¿sí? La transacción en sí, tanto la compra, la venta o la prestación de servicio. ¿Por qué dice erogación real? Porque generalmente la transacción puede ser documentada, pero no puede ser real, ¿sí? Entonces, ahí está el juicio del profesional, a juicio crítico del profesional, si es que la documentación que está presentando el respectivo contribuyente es de una erogación real, a precio de mercado real, ¿sí? Y 3, que el comprobante debe estar debidamente rellenado o debidamente documentado. En este caso, menciona lo siguiente, que tiene que contener el nombre o razón social, su identificador RUC, la indicación precisa y detallada del bien o servicio adquirido y los demás requisitos legales, reglamentarios. No se podrá invocar al IVA crédito
respaldado con documentos visiblemente adulterados, ¿sí? O cuando los datos consignados en los mismos no reflejen la realidad de los hechos o sujetos en ellos consignados, salvo prueban lo contrario. Bueno, ¿qué significa eso? Que sucede muchísimo, gente, y con los, a veces inclusive profesional, no rellenamos bien nuestra documentación, no calculamos abajo el IVA, a veces inclusive cuando estamos rellenando, muchas veces adulteramos un número, nos equivocamos, decido que era un 3 y tenía que ser un 5, entonces yo convierto en una de 3 a 5 y cosas así. Entonces, esas cuestiones la ley ya lo prevé y aquí mismo, esto es así tal cual está en la ley, lo traspasé aquí en este Power, y entonces menciona de que estos no van a poder ser utilizados como IVA a crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están debidamente documentados, sin borrones, sin tachaduras, sin enmiendas. Esto es ley en contabilidad. Entonces, tanto en los comprobantes como en la registración contable no puede haber ese tipo de errores, ¿sí? Entonces, es uno también de los requisitos para considerar la documentación respaldatoria presentada, ¿sí? Entonces, esos 3 requisitos. Primero, que tiene que tener una relación directa con el impuesto al cual se está declarando. 2, que tiene que ser una transacción o erogación real, que existió realmente. Y 3, que debe estar debidamente documentado. Tiene que estar impecable la factura, ¿sí? Correctamente calculado en el inciso en el cual corresponde al 10 o al 5, ¿sí? Y sucede mucho, gente, que si yo compré al 5 no puedo vender al 10. Eso es categórico, gente. Si yo adquiero un bien y su documentación está mal respaldada, no está bien en cuanto a la discriminación de su IVA en la tasa del 5 cuando tenía que ser el 10, necesariamente voy a tener que incurrir al mismo error. ¿Por qué? Porque no puedo, hay una diferencia de tasa en la cual yo no puedo obviar, ¿sí? Es mucha la diferencia, entonces en monedas, en guaraníes. Entonces, por eso es que generalmente si algo se adquiere a una tasa, lo vuelven a vender a esa misma tasa, cuando en realidad no debería ser así, si es que realmente esa documentación se deja sin validez respectiva, ya que no cumple con la ley. Pero ¿qué pasa? Muchas veces dejamos pasar e inclusive recibimos, porque muchas veces desconocemos la ley tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Allí, en vez de que yo no lo acepte y mande cambiar, o directamente no lo incluye en mi IVA crédito, igual lo incluimos. Entonces, esos errores, por ejemplo, es lo que la ley prevé y menciona aquí. Vamos a las tasas. ¿Se entiende bien hasta allí? Sí, profe. ¿Sí en línea? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Entonces ya saben, ya cuando están en sus puestos laborales y reciben una factura mal confeccionada o no está en la tasa respectiva, no lo reciban porque van a incurrir en el mismo error, ¿sí? Entonces, inclusive no es deducible al respectivo crédito. Bueno, vamos a lo que se refiere a las tasas. Tasas del 5 y tasas del 10. La ley 6.380 nos menciona en forma clara cuáles son los del 5%, y entonces luego simplemente hace la aclaración de que todo lo demás no detallado es del 10. Entonces, aquí lo que vamos a ver, cuáles son de tasa del 5%, y esa era la principal duda
la clase pasada. Entonces, hoy vamos a aclarar eso. Entonces, la tasa del 5% forman toda la enajenación de bienes inmuebles. Los inmuebles están otra vez debidamente reglamentados su facturación. Si bien en su mayoría es del 5%. Entonces, aquí la tasa para esta enajenación de bienes inmuebles es del 5%, según la ley que estamos viendo hoy, que es la 6380. Luego, otra enajenación también que está grabada al 5% es la enajenación e importación de los siguientes bienes y hace la aclaración de la canasta familiar. Y esto es una cuestión aquí bastante complicada para discriminar las respectivas tasas, porque hace mención de que el arroz es 5%, el fideo es 5%, aceite vegetal, yerba mate, leche, huevo, harina y sal yodada. Entonces, esto así está en la ley. Entonces, eso es lo que yo considero como canasta familiar, ¿sí? Si se fijaron, aquí no dice azúcar, ¿verdad? No dice azúcar. No, entonces, profe. No, entonces ya es del 10%, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los productos elaborados en su mayoría, a excepción de estos aquí que menciona la ley en la canasta familiar, son necesariamente toditos del 10. Solo lo que dice aquí o lo que estipula la ley en cuanto a lo que se refiere a canasta familiar son del 5. El resto es todo 10%. Entonces, ahí es bastante claro. Es cuestión de tener a mano nomás nuestra ley, ¿verdad? Y ver cuáles son los que son considerados del 5%. También es considerado 5%, y eso lo sabemos las personas que estamos en las cuestiones de compra-venta de productos agrícolas. Entonces, la enajenación e importación de los siguientes productos agrícolas, hortícolas y frutícolas. Entonces, acá voy a la consideración del 5 de todos estos productos y la ley es bastante clara. Tienen los productos agrícolas aquí y hace mención a algodón, arroz, avena, eso en su estado natural, gente, ¿sí? Algodón, arroz, avena, canola, caña de azúcar, cebada, girasol, lino, maíz, maní, sésamo, soja, tabaco, hojas, etcétera, etcétera, yerba mate, hasta el proceso de sapecado, dice. La yerba mate hasta el proceso sapecado, así como los siguientes derivados primarios, elaboración de harina, de aceite, crudos y speller y similares, ¿sí? Entonces, hace la aclaración. Y aquí, por ejemplo, hubo una cuestión, si ustedes se fijan aquí en productos agrícolas, no dice sorgo, ¿sí se fijan? ¿Dice o no dice dentro de productos agrícolas sorgo? No, profe. No dice, ¿verdad? Entonces, sorgo es 10%, porque en la ley no dice que es 5%, ¿sí? Entonces, todos estos productos agrícolas se facturan al 5%, ¿sí? Entonces, están grabados al 5% todo lo que mencioné ahí. Luego tenemos los productos considerados hortícolas y aquí hace referencia a cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos acelga, apio, batata, berenjena, o sea, específicamente cada uno de ellos que es considerado hortícola y está grabado por el 5%. Luego tenemos los productos frutícolas, en este caso aguacate, arándano, banana, hace un desglose aquí de
cuáles son esos productos. Y lógicamente, si en algún momento dado me fijo y no está dentro de los productos respectivos lo que yo voy a facturar, entonces necesariamente voy a tener que facturar al 10%. Eso hace la aclaración la ley al final. Entonces, todo esto que mencionamos aquí es todo 5%. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno. profe, sí. Ok. Luego pasamos a lo siguiente, a cuáles son considerados del 5. Y aquí menciona toda la enajenación de los siguientes productos y hace referencia al ganado vivo vacuno, equino, caprino, o sea que todo el ganado también es 5%, ¿sí? Y aquí también sus derivados, la carne, menudencia, la lana, el cuero, los huesos, siempre que no hayan sufrido algún tipo de alteración o transformación, salvo las necesarias para su conservación. Entonces, esto son en su totalidad grabados al 5%, ¿sí? Bueno. Después tenemos ya lo que son grabados referente a los medicamentos. ¿Sí? Como ustedes saben, productos farmacéuticos es grabado también al 5%. ¿Sí? Entonces, todos los productos o medicamentos de uso humano ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social son grabados al 5%. Entonces, productos hortícolas, frutícolas y agrícolas. Todo lo referente al ganado y sus derivados. La enajenación de los productos farmacéuticos. Entonces, todo eso es grabado al 5%. 10% para todos los demás casos. O sea, todos los demás casos son 10%. ¿Sí? Excepto lo que se refiere a alquileres para uso de vivienda y después para uso comercial ya es todo 10%. Entonces, todo esto que mencioné aquí son tasas del 5%. Lo demás que no está incluido aquí, toditos son tasas del 10%, ya sea el servicio prestado, compra y venta de cualquier tipo de bien, ¿sí? Entonces, toditos son 10%, ¿sí? Y también los productos que no figuran dentro de la canasta familiar, pero que también hacen parte de nuestra canasta, pero no está estipulado por ley. ¿Se entiende, Ali? ¿Hasta allí? Sí. Sí, sí, profe. ¿Sí? Ok. Pasamos luego a quienes no pagan. En teoría, los trabajadores que aportan al Seguro Social del Instituto de Previsión Social, IPS, u otros regímenes de jubilaciones y pensiones creados por la ley se encuentran en relación de dependencia. Por tanto, están excluidos de pagar IVA y no necesitan emitir comprobantes de venta por prestación de servicios realizados. Esto, por ejemplo, muchas veces incurrimos en falta porque hay personas que están en IPS y que tienen su documentación respectiva a la ley, su factura respectiva. La ley estipula de que la persona que está en el Seguro Social no tiene que facturar por sus servicios porque es un funcionario dependiente y los dependientes, como mencionamos, no facturan, ¿sí? Para eso se hace el recibo legal correspondiente que nos proveen a través del Instituto de Previsión Social, IPS, ¿sí? Y el Ministerio de Trabajo también nos da la documentación respaldatoria de ambas situaciones como para poder esto contabilizar. Como ustedes saben, sueldos y jornales es la cuenta que se utiliza para registrar a estos tipos de funcionarios, ¿sí? O prestadores de servicio de forma dependiente. Entonces,
necesariamente necesitamos que esto se cumpla, ¿sí? Que no paguen el IVA, ¿sí? Porque la ley lo estipula de esta manera, ¿sí? Ahora, la pregunta que siempre en todas las clases de contabilidad, hasta hoy en día siempre se nos hace. ¿Cómo se calcula el IVA en las facturas? Bueno, y vamos a algo sencillo. Aquí menciona que para el cálculo del IVA del 10% se divide el importe total dividido 11, ¿sí? Pero nosotros lo realizamos así sistemáticamente que no sabemos por qué. Y aquí menciona que ya que el IVA está incluido en cada importe de cada transacción y por ende es el 110%, o sea que cuando yo compro algo, ¿sí? En la factura está el 110% en el importe total. Si lo divido por su porcentaje que fue incluido, era el 10%. Entonces, si hacen la división 110 dividido 10, se obtiene el número que es 11, ¿sí? Entonces, pueden corroborar eso. 110 dividido 10, que es la tasa, entonces es 11. Me sale el número 11. Entonces, es por ello que para calcular el IVA 10 es dividido 11. Es sencillo. Yo compro un auto por 25 millones. Ese importe total es 25 millones. Quiere decir que lo compré al 110%. ¿Por qué? Porque el IVA ya viene incluido en el importe, como mencioné. Para yo poder sacar o excluir el IVA, directamente hago el importe total dividido 11 y ahí obtengo lo que es el IVA que está dentro de la respectiva factura o del respectivo importe de la factura, ¿sí? Entonces, para calcular IVA del 10 es dividido 11 dentro de mi respectiva facturación. Ahora, para el cálculo del IVA 5 es de la misma manera. Para el cálculo del IVA 5% que tanto mencionamos el día de hoy, se divide el importe total dividido 21. ¿Por qué? Porque el IVA está incluido en el importe total. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo compro un bien, ¿sí? Por ejemplo, compro soja, se facturó al 105%, ¿sí? Si lo divido esto entre su tasa del 5, entonces 105% es el importe total dividido 5, entonces me da 21. ¿Sí? Por eso siempre el total para extraer el IVA del 5 lo hago dividido 21, ¿sí? Entonces, yo directamente pongo el total dividido 21 y ahí obtengo mi IVA. Mi IVA del ¿cuánto? Del 5%, ¿sí? ¿Y de dónde salió esos cálculos? Es que simplemente yo compré con un 105% porque el IVA viene incluido. Para saber ¿con qué número voy a dividirlo? Simplemente lo divido 105 dividido su tasa, que es 5%, y ahí yo tengo que es 21. Entonces, todos los totales del 105% lo divido entre 21 y ahí directamente me sale el cálculo del IVA del 5%. Entonces, de esa manera es como se estipula entonces el IVA. Para el 10% es dividido 11 y para el 5% es dividido 21. Bueno, ahora también tenemos dos formas de calcular el importe sin el IVA. Tengo el IVA, después tengo el importe sin el IVA, que nosotros lo llamamos la gravada, ¿sí? Entonces, por un lado tengo el IVA, que lo calculo para el 10% dividido 11 y para el 5% dividido 21.
Ahora, la grabada, ¿cómo lo calculo? La grabada simplemente puedo hacer de la siguiente manera. Puedo tener el importe total, dividirlo entre 21 y ahí saco el IVA del 5 y del total vuelvo a restarle ese valor que hallé dividido 21. Pero esa es una forma. Otra forma más directa sería dividir el importe total dividido 1.05. Entonces, si yo quiero hallar grabada del 5%, puedo dividir por 1.05 y allí obtengo de que mi grabada es un monto X sin el respectivo IVA, ¿sí? Yo solamente pretendo hallar la grabada, ¿sí? Y para lo que se refiere al 10%, es dividido 1.1, ¿sí? Para la grabada. ¿Por qué? Porque en teoría a 110 me vendieron, dividido 100, entonces significa que tengo que dividir dividido 1.1 para hallar solo el importe sin el IVA. Y la misma cosa para el de 5%. Yo compré a 105%, eso lo divido entre 100 y allí obtengo de que 1.05 es el importe por el cual tengo que dividir para hallar el monto sin el IVA respectivo. Bueno, en síntesis, para calcular IVA puedo hacer dividido 11 del 10%. Para IVA del 5, dividido 21. Para hallar grabada, directamente puedo hacer el importe total dividido 1.1 y ahí hallo grabada del 10. Para grabada del 5, simplemente el importe total dividido 1.05 para los que están grabados en el 5%. Bueno, ¿se entiende hasta allí? Sí, profesora, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, seguimos entonces. Acá voy a dar un ejemplo. A ver. Bueno. Para el caso del IVA y de la grabada, aquí voy a dar un ejemplo. A ver un poco. Aquí. Un ejemplo puede ser, si yo quiero hallar el IVA de 1.500.000, si yo solo quiero hallar el IVA, entonces del 10% lo hago dividido 11, ¿sí? Y si de este mismo importe, que sería 1.500.000 dividido 21 para lo que son grabadas en el 5%. Y entonces aquí yo calculo IVA, ¿sí? Ahora, yo puedo calcular la grabada, sí, también puedo calcular la grabada. Eso es lo que mencioné. Y la grabada únicamente lo puedo calcular de forma directa o de forma indirecta. Bueno, para la forma, a ver un poco. ¿Dónde se fue mi? ¿Observan la pantalla? ¿O no? ¿Están allí? Ahora no, profe. Sí, profe. Ahí se ve la imagen. Ahí sí. Sí se ve, ahí. profe. Ok. Bueno. A ver un poco. Ahí está. Entonces, 1.500.000 para sacar el IVA es dividido 11. Entonces, ¿cuánto da 1.500.000 dividido 11? 1.500.000 dividido 11.
136,634. Y esto es cuando hallo IVA. IVA IVA 10%. Y cuando voy a calcular, aquí en este caso 1.500.000 también, con el 5%, si se fijan, 1.500.000 dividido 21 es otro el importe, 71,428. Esto es cuando es IVA del 5%, cuando está grabado el mismo importe, pero a otra tasa. Sería 71 y en el otro sería 136. Ahora, ¿qué sucede? Esto es para calcular IVA. Ahora, ¿qué sucede con la grabada? La grabada es el mismo importe dividido 1.1 para el 10% y para el 5% es dividido 1.05. Entonces, ¿cuánto da 1.500.000 dividido 1.1? A ver un poco. $1.500.000 dividido 1.1 sería 1.363.636. Eso es la grabada. ¿Qué quiere decir la grabada? El importe que está grabado con el 10%. Este es su IVA y este es el importe real sin IVA, ¿sí? Y aquí, para el 5% sería 1.500.000 dividido 1.05. Y yo tengo que es 1.428.571. ¿Sí? Entonces, este es mi importe de la grabada con el 5%. Entonces, la grabada es excluido el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo estos dos, me tiene que salir 1.500.000. Y la misma cosa aquí, si sumo estos dos importes, sería el IVA y la grabada, me tiene que dar también 1.500.000. Bueno, de esta manera se calcula el IVA y de esta manera se calcula la grabada. Grabada del 10 y la grabada del 5. Bueno. Ahí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Para qué vamos a utilizar? En toda la registración vamos a utilizar estos cálculos, por eso hago la aclaración. ¿De qué manera también es factible calcular la grabada? De esta manera también es factible calcular la grabada. Puedo poner el importe total de mi facturación, que es 1.500.000, y restarle el IVA que ya calculé. Para el 10, por ejemplo, es 136.364. Entonces, eso le resto y allí obtengo la grabada de igual manera, que es 1.363.636. De esa manera también es válido el cálculo de la grabada respectiva. Para el 10 esto sería grabada al 10. Entonces, allí de esta manera es un poquito más trabajoso porque tengo que calcular el IVA todito primero, después ir restando todito. Sin embargo, para el cálculo directo que le acabo de demostrar, que es dividido 1.1 dividido 1.05, es mucho más rápido porque el importe total lo dividís y ya tenés la grabada. Y en el otro caso tenés que hacer, bueno, de igual manera son 2 transacciones por cada importe, pero necesariamente se tiene que conocer de dónde y por qué realizo yo estos cálculos. Porque muchas veces pasamos contabilidad sin saber del por qué lo que era 1.1 ni 1.05, ¿sí? Entonces,
¿Se entiende hasta ahí sobre los cálculos respectivos en las facturas? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿dudas hasta aquí? De mi parte no, profe. Ok. A ver quiénes están. De mi parte no, profe. Tampoco, ok. Está más claro. El agua. No es complicado, es facilito, solamente que muchas veces no nos familiarizamos porque no documentamos o no estamos en sintonía con nuestras facturaciones respectivas, pero generalmente es de uso diario y es bastante sencillo, no creo que les complique demasiado. Solamente lo que tenemos que tener en cuenta son las tasas para los bienes respectivos. Lo demás, como mencioné, son todo del 10%. Y esto es importante, sí es importante porque ustedes son los que van a realizar las transacciones y computar eso y también declarar como futuros contadores y futuros administradores. De igual manera tienen que conocer del porqué de las cosas, ¿verdad? Eso hace la gran diferencia, ¿sí? No es lo mismo computar que simplemente, no es lo mismo computar que conocer. Como digo, muchas veces recurrimos a otros por desconocer algunos de los temas que son básicos ya de nuestra profesión. Pero yo creo que este refuerzo que estamos haciendo es importante también para que ustedes rememoren un poco. Para los que ya vieron, me imagino que profundizaron muchísimo ya este tema, pero aquí lo damos así a grandes rasgos y luego ya pasamos a lo que es la registración, que es lo que nos interesa en esta materia. Bueno, ¿no tienen dudas? A ver un poco si encienden un poco sus cámaras, a ver si ya se durmieron todo, ¿qué pasó? ¿Están todos todavía? Bueno. Sí, profe. Estamos todavía. Okay. Hubieron unos problemas esta semana y disculpen, la disculpa repetida, tuve que no contesté, pero por una cuestión de trabajo nada más, que estaba bastante atareada esta semana, pero ya seguramente ya vamos a ponernos al día. A ver un poco, Carlos fue el que me chateó, tengo entendido. ¿Qué pasó, Carlos, con tu plataforma? Me mencionaste. Ya pude arreglar, profe. ¿Ya está? Ya está Ok. solucionado. Ok, ok. También, no sé si está Marlene, ¿puede ser? ¿No está Marlene? La cuestión de su plataforma también me estaba mencionando. Bueno, no está Marlene, parece. Bueno, yo voy a dejar una tarea, ¿sí? Esta semana no dejé tarea y esta vuelta sí van a tener una tarea que es, van a realizar, voy a compartir ahora y voy a dejar la guía en plataforma para que ustedes lo realicen, que va a ser la realización de las facturas. Van a hacer facturas acorde a las transacciones que les van solicitando en la guía. Es como si fuese una guía sencilla que pretende guiarnos a cómo ir realizando la documentación. Y a ver un poco, ahí está. Bueno. Esta tarea la van a poder realizar manuscrita. Yo voy a dejar en plataforma el modelo de las facturas en blanco. Ustedes van a poder imprimir esa factura en blanco y van a poder completar, ¿sí? Porque es importante que hagan la respectiva registración de los comprobantes, porque por cada transacción vamos a sentar en el libro diario y vamos a realizar la transacción. Entonces yo voy a dejar ya allí en plataforma no solamente de la factura, también recibo y de repente pagaré para que ustedes lo tengan a mano
y podamos realizar después las respectivas documentaciones de la transacción que vamos a ir realizando en el libro diario. Ahora, por el momento, van a hacer una registración de la transacción que nos pide dentro de la guía. Bueno, ahí tienen la guía, no sé si ven, dice actividades, documenta cada transacción con la factura correspondiente. Datos generales del propietario y de la unipersonal. Y aquí le da todos los datos, le da el propietario, el nombre de la fantasía, de la empresa a la cual ustedes son dueños, ¿sí? La fecha de emisión de su CI, el nacimiento, fecha, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio, su RUC, el timbrado y la validez de su timbrado. Entonces, ustedes toman la identidad del propietario, que sería Juan Carlos Sosa Báez. Entonces, todas las, en este caso, compras van a estar a nombre y documentado conforme estos datos que yo doy allí en la guía respectiva. Entonces, ¿a quiénes van a facturar? Van a facturar a Juan Carlos Sosa Báez, ¿sí? Y su nombre comercial es Comercial Sosa, ¿sí? O nombre de fantasía, como quieran poner. Pero lo ideal sería que utilicen, al ser unipersonal, generalmente si ponen Comercial Sosa, tiene que ser de Juan Carlos Sosa Báez. En realidad sería mejor que utilicemos el nombre en específico, ¿sí? De la persona por ser unipersonal. Entonces es más, digámosle, serio y directo si utilizamos directamente su nombre. Bueno, entonces todas las facturas van a estar en nombre y con los datos respectivos aquí de esta persona. Y aquí están las operaciones. Entonces cada operación ustedes van a ir leyendo cada operación y van a ir registrando según lo vaya enunciando. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a leer y van a hacer la facturación respectiva. Pueden haber operaciones del 10, pueden haber operaciones del 5, depende de qué producto. Y ahí van a utilizar lo que ya dijimos que es la aplicación de las tasas del 5, del 10 o exentas, ¿sí? Entonces, hago la aclaración de que van a tener que hacerlo manuscrito, ¿sí? Y por cada transacción va a tener un puntaje de 1 punto por factura nada más, ¿sí? Son 5 facturas, entonces son 5 puntos, ¿sí? Entonces, esto ustedes tienen tiempo hasta el 21, sería el lunes, para alzarlo. Y obviamente no vamos a socializar nada de esto, ustedes lo van a realizar y van a alzar allí en la plataforma, ¿sí? Y pido manuscrito porque para que no se copien, pero no creo lo que se copien porque es una cuestión de ensayo nada más, ¿sí? ¿Les parece? Son 5 puntos en juego. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Profe, una consulta. Sí. ¿Hasta qué hora vamos a tener tiempo de entregar el lunes? ¿Hasta qué hora? Y Sí. es compensable. A ver un poco qué hora les resulta más conveniente para no imponer, como siempre, en consenso. Son las 23:59, profe. Bueno, sería el martes 23:59. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Araceli, ¿habilitaste el micrófono? Sí, profe, está bien. Deshabilito otra. Está bien. Bueno. Ok. Sí, porque en realidad mi sistema nunca fue lo de imponer. Ustedes saben, eso es lo que dieron clase conmigo. Ya saben que no soy de imponer, aunque a veces dice que hablo fuerte, pero no es para imposición, ¿sí? Bueno,
Manuscrita, pregunta Belén, sí, manuscrita. Otra cuestión para que sea más práctica y para no alargar demasiado, yo voy a dejar también la ley 6.380, ¿sí? Dentro de la plataforma, entonces ustedes pueden descargar esa ley y ahí pueden ir viendo también las tasas y le puede ayudar a hacer sus respectivas facturas, ¿sí? Entonces ahí van a tener tanto la ley, van a tener el modelo de la factura, recibo y pagaré y también la guía. Entonces, y con el PowerPoint me parece más que suficiente para que ustedes puedan realizar la tarea. ¿Les parece? Sí, profe. A Sí, profe. disposición ya luego. Bueno. Profe, Sí. un momentito, te quiero interrumpir. Sí. Viste que de la tarea de investigación, el tema yo la otra vez no pude copiar y Sí. no sé si podés compartir Sí. o te puedo escribir después para que me envíes algo así. Sí, Elina, escribime, te paso en el WhatsApp, ¿sí? Bueno, perfecto, profe, gracias. Ok. Ahora voy a llamar lista entonces, única y exclusivamente dentro de la plataforma. Son aclaración, ¿sí? Bueno. Por favor, si pueden ir diciendo presente en el micrófono. Carlos Rubén. Presente. Joana Estefanía. Presente, profe. Ok. Elina Cantero. Presente, profe. Ok. Araceli Luján. Presente, profe. Joel Adrián. Arnaldo del Valle. Presente, profe. Ok. Ramona Belén. Presente, profe. Mayra Graciela. Presente, profe. Nayeli Rachel. Presente, profe. Roberto Daniel. Jessica Marlene. Y Carolina Joana. Presente, profe. Muy bien, muy bien. Siendo así, entonces les libero. Y que tengan muy buenas noches y nos reencontramos el martes, Dios mediante. Buenas noches para todos. Buenas Buenas noches, noches. Buenas profe. noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe.